Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 20, pero ahora vamos a empezar desde el capítulo del 20 al 28. Y quiero leer esta porción, dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y bueno, hermanos, voy a retomar un poco cuál es la parte que está anterior a esta, ¿verdad? En la parte anterior a esta, Jesús vuelve a anunciar que tenía que ir a Jerusalén, que era necesario ir a Jerusalén, que iba a morir, ¿verdad?, a manos de los romanos, pero iba a ser entregado por los escribas y los fariseos. Y vuelve a decir, ¿verdad?, Jesús, pero voy a resucitar. Y vemos que aún estas palabras pues no hacían eco, ¿verdad? No podían concebirlas los discípulos, aún no estaban preparados, ¿verdad?, para esta situación, esto que se venía. Y vemos qué es lo que había realmente en este punto en el corazón de algunos, bueno, de todos los discípulos. Después de Jesús decir estas palabras, ¿verdad?, de que iba a morir nuevamente, iba a morir, que lo dijo nuevamente, porque ya lo había repetido veces anteriores, y que iba a resucitar, dice que cuando está diciendo estas palabras se le acerca, porque entonces quiere decir que fue como un momento casi inmediato, ¿verdad?, después de decir estas cosas, no cambia el día, dice que fue como en ese momento. Se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo. Recordemos que los hijos de Zebedeo son los muy conocidos hijos del trueno, que son Jacobo y su hermano Juan. Y su madre, pues su madre se llamaba María. Ajá. Entonces, esta madre, esta María, se le acerca a Jesús después de decir estas palabras y se postró ante Jesús, pero para pedirle algo, ¿verdad? Ella quería pedir algo. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres? Y ella le dijo que quería que sus hijos, o sea, Juan y Jacobo, estuvieran sentados uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad?, en su reino. Entonces, cuando Jesús responde, él no le responde a la mujer, él responde a los hijos, o sea, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Porque realmente esta era una circunstancia que venía de Jacobo y Juan, no tanto de su mamá, ¿verdad? Entonces, vemos que esta madre, María, la madre de Juan y Jacobo, pues era una madre seguidora, devota de Jesús, o sea, Jesús lo seguían muchas personas, y esta mamá de Juan y Jacobo, como María su madre y otras mujeres que vemos en la Biblia, eran muy devotas seguidoras de Jesús. Ajá. Entonces no es extraño que en ese momento, en esa reunión, pues esta mujer estuviera presente, ¿verdad? Pero lo que vamos a destacar, hermanos, es la acción, cómo se acerca y la manera en que pide esto, ¿verdad? Le ordena, o sea,
ordena que mi hijo, mis dos hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, la forma de pedir creo que le faltó un poco de tacto, ¿verdad? Pero todo esto, hermano, nos habla de lo que había realmente en la intención de esta mujer o lo que ella escuchaba de sus hijos, porque recordemos que sus hijos eran los que estaban más íntimamente con Jesús, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué a ciencia cierta qué pasaba por la cabeza de esta madre, pero sí me lo puedo imaginar, ¿verdad? No fue una acción directa de ella, no fue una inquietud que naciera de ella, porque la respuesta que Jesús da no fue hacia ella, sino a Juan y a Jacobo directamente. En el Evangelio de Marcos, hermanos, ahí específicamente cuando relata este suceso, dice Marcos que fue Juan y Jacobo quien directamente se acercaron a Jesús. Y pues entiendo a esta madre porque alguna vez yo recuerdo que cuando mis hermanos fueron a la secundaria, pues primero mi hermano estuvo cursando matemáticas, ¿verdad? Con una maestra y la cosa es que esta maestra siempre le calificaba mal, le bajaba puntos y mi hermano no entendía, ¿verdad? El por qué hacía esto, pero mi hermano fue a decirle a mis padres, ¿saben qué es que esta maestra me trata de esta forma? Y a él decía, pues es injusto, ¿verdad? Un año después entra mi hermana a la secundaria y resulta que le toca también esa maestra. Y ocurrió lo mismo, también la maestra, pues, que le bajaba puntos, que no sé qué, y mi hermana decía es que esa maestra es injusta, esa maestra es mala onda, yo entrego mis tareas, me baja calificaciones, shalala. Entonces, ante esta queja, ¿verdad?, de mi hermana, pues mi papá, con ese concepto en su mente de lo que mis hermanos decían que era esta maestra, fue a reclamar a la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque así es la actitud de un padre, mis hermanos, así somos los padres, ¿verdad? Entonces, por eso yo puedo entender de cierta forma a esta madre. Vemos que los discípulos, en este momento, en este punto ya del ministerio de Jesús, de caminar casi 3 años ya por concluir, ¿verdad? Que Jesús iba a ir hacia Jerusalén. Ellos estaban enfrentando su propia lucha con sus pensamientos, tenían dudas, no podían concebir aún pues esta idea, ¿verdad? Que decía Jesús de que tenía que morir. Ellos lo habían dejado todo como Pedro dejó muy claro en el capítulo anterior que vimos, ¿no? Que Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le dijo, sí, Pedro, pero no va a haber nadie que me siga, que deje padre, madre, hijos, todo, que no les sea recompensado, ¿verdad? O sea, Pedro deja muy claro, nosotros lo dejamos todo por seguirte, ¿verdad? Y entonces en este momento ellos tenían sus propias inquietudes, ¿verdad? Esta madre no lo sabía todo, porque esta madre caminaba ocasionalmente con Jesús, lo iban a ver cuando predicaban, no sé, cerca, pero quienes sí lo sabían todo eran los que estaban cercanos a él, entre ellos estaban su hijo, sus hijos Juan y Jacobo, ¿verdad? Pero ella, dejada tal vez guiarse por las inquietudes que sus hijos le dijeron, pues fue, ¿verdad? Y le ordena a Jesús de esta manera que sus hijos tuvieran una posición importante, ¿verdad? Sobre los otros 10 discípulos, porque no eran los únicos, eran 12 hombres que habían estado caminando de cerca y que también lo habían dejado todo por Jesús. Pero vemos que, pues esta mujer pues ella veía por los intereses de sus hijos, ¿verdad? Y no alcanzaba a percibir que no solo eran sus hijos quienes lo habían dejado todo, también había otros, ¿verdad? Pero aún así eran duros. Estos hombres, los 12, en este punto todavía eran personas duras, ¿verdad? No estaban totalmente convencidos, aún luchaban con su yo, con sus propios intereses. ¿Qué obtendrían a cambio por sus 3 años de servicio? Era la inquietud que en este momento había en el corazón de Jacobo y Juan. ¿Qué iban a obtener? Ok, sí, sí, ya Jesús, te vas a morir. ¿Y qué? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay? Entonces,
esta madre se ve muy ambiciosa, ¿verdad? Al pedir estas cosas, ella quería lo mejor. Y lo mejor para esta madre era la autoridad, era poder, era fama para sus hijos, ¿verdad? Ella quería que sus hijos obtuvieran ventaja aún sobre los otros apóstoles que eran sus compañeros, ¿verdad? De Juan y Jacobo. Y vemos que en Santiago 4:3, vamos rápidamente, y quien lo pueda leer, por favor, porque no lo tengo aquí a la mano. Santiago 4:3. Si alguien lo puede leer. Amén. Dice así la palabra de Dios, Santiago 4:3. Pedís y no recibes, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ajá, y vemos, ¿verdad?, cómo esta carta de Santiago, no está mal pedir cosas a Jesús, ¿verdad? Pero ahí dice, a veces pides, pero pides mal. Aquí esta madre la intención con la que estaba haciendo las cosas no era la correcta. Sí quería reconocimiento para sus hijos, pero de una manera terrenal, fama, poder, ¿verdad? Reconocimiento. Y eso ocurre muchas veces hoy en día, ¿verdad? Con muchos padres. Ellos quieren, ¿verdad? Los padres queremos, me incluyo porque soy madre, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Deseamos que sean los más grandes profesionistas, que tengan una casa, que puedan vivir cómodamente, hablando en cosas materiales económicamente. Pero verdaderamente, ¿cuántos padres nos detenemos a pensar y en desear y en pedirle a Dios, yo quiero que mi hijo siga siendo cristiano, ¿verdad? Te siga buscando aún de grande, aún de viejo? ¿Cuántas veces deseamos y pedimos eso para nuestros hijos? Entonces, para muchos padres, un hijo exitoso, ¿verdad? Lo miden en una situación meramente terrenal y material. Eso para ellos es un hijo exitoso, ¿verdad? Y así esta madre es como reaccionó. Pero Jesús responde a esta situación con toda paciencia, con todo el amor, porque Jesús entiende que están siendo formados. Jesús estaba enseñando, estaba ahí para enseñarnos y sigue enseñándonos a través de su palabra, hermanos. Y entonces responde en el versículo 22. Jesús respondió y dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le contestaron, o sea, Juan y Jacobo, al unísono, sí podemos, podemos. Yo creo que ni siquiera pensaron la respuesta y no pensaron en lo que implicaba esa respuesta que estaban dando, ¿verdad? Porque Jesús está hablando de sufrimiento y muerte. Pero sus discípulos, específicamente Juan y Jacobo, ellos siguen pensando en ser grandes en un ámbito meramente terrenal, en un reino terrenal. Ellos querían honor, poder, felicidad. Y sí lo obtuvieron, hermanos. Sí lo obtuvieron después, pero no como ellos pensaban, no como esta madre exigía y pensaba, ¿verdad? Porque Jesús ofrece todas estas cosas, pero no a través de un poder humano, de un poderío humano, sino a través del sufrimiento y del servicio. Serían grandes, Juan y Jacobo serían grandes, pero atravesando el camino de la cruz. Vamos rápidamente, hermanos, a Isaías 48, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Isaías: sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo y no te aniquilaré. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Y aquí, hermanos, quiero detenerme primero en esta palabra, contendré mi enojo. ¿Dónde contuvo Dios su enojo? Pues esta copa que había de tomar Jesús es la ira contenida de Dios que estaba destinada para nosotros. Esa ira era para nosotros. Dios estaba enojado con la humanidad. Esta ira fue la que Jesús estuvo dispuesto a tomar, a sufrirla en su propio cuerpo, en su calidad de hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no fuera para nosotros.
para que no fuera por... Este vaso que habla Jesús que había de tomar, es el vaso que contenía toda la ira de Dios que iba para nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros estábamos condenados a muerte, no teníamos esperanza, pero vino Cristo y Él nos dio esta esperanza. Entonces, esta copa, hermanos, fue esa copa que en el huerto, en el Getsemaní, ¿verdad? Jesús oraba, que pase, por favor, Padre, que pase de mí esta copa. Y esta oración, hermanos, que Jesús hizo en el Getsemaní, más adelante, ¿verdad? Lo vamos a estudiar, pero no significaba que Jesús estaba pidiendo evadir la cruz. No, de ninguna forma, porque Jesús jamás echó para atrás. Jesús nunca dijo o pensó en retractarse. Pero recordemos que en su calidad de hombre, él sentía como un hombre. Jesús sentía angustia. De hecho, lo dice la palabra que Jesús llegó a sentir angustia, una angustia enorme, ¿verdad? Como cualquier hombre en sus zapatos la pudo haber sentido. Pero él va al Padre. Jesús se dirige al Padre, Jesús se dirige al cielo, ¿verdad? Porque él tenía que estar siempre pegado a su Padre y ligado al cielo, y le expresa esta angustia. ¿Para qué? Para recobrar el ánimo y tomar fuerza. Él no andaba divulgando a todo mundo, ay, es que tengo miedo, no quiero ir a la cruz. No, no. Pero su fuerza para hacer lo que él hizo no era de este mundo, no provenía de su humanidad o de su voluntad. No, venía del Padre, provenía del cielo, ¿verdad? Y entonces él buscó en el huerto, en el Getsemaní, él buscó el cielo y al que estaba en el cielo, a su Padre, para consolarse, para descansar en él. Y entonces en el Getsemaní Jesús no fue a evadir el sufrimiento, sino que fue a encontrar descanso, a recobrar ánimo por lo que él ya estaba dispuesto a hacer. Ya era una decisión, fue a descansar en el Padre, ¿verdad? A recobrar fuerzas y ánimo. Y podemos leer después entonces en Juan, en el Evangelio de Juan 18:11, cuando llegan a apresar a Jesús, ¿verdad? Está Jesús con todos sus discípulos, Judas lo entrega, recordemos que ya había entregado a Jesús, le da un beso, ¿verdad? Porque era, al que yo bese, decía Judas, ese es Jesús. Y llegan a arrestar a Jesús, pero antes de eso, pues Pedro desenvaina su espada y le corta una oreja, ¿verdad? A uno de estos hombres. Y entonces Jesús le dice a Pedro, mete tu espada otra vez en la vaina, y le dice, la copa, otra vez menciona la copa, o sea, el vaso, que el Padre me ha dado, no lo he de beber. Y le pregunta, o sea, ¿tú crees que no voy a beber esa copa? Sí la iba a beber, y era una decisión que lo iba a hacer, pero él dice que esta copa, hermanos, venía del Padre, ¿verdad? Dice que la copa que el Padre me ha dado, no era una copa cualquiera, era una copa que venía del Padre y que contenía toda la ira, que era para toda la humanidad, ¿verdad? Pero Jesús lo absorbió todo, Jesús la bebió toda, ¿verdad? Para a través de él nosotros poder ser perdonados. Entonces, también menciona un bautismo. Y recordemos que Jesús fue bautizado públicamente por Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue sumergido y después de que salió de las aguas, dice que el cielo se abrió y se oyó una voz del cielo que decía que Jesús era el Hijo amado de Dios en el cual Dios se complacía, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, Jesús comienza su ministerio. Este bautismo que menciona en este versículo, se refiere específicamente al bautismo con el cual Cristo fue bautizado, y su bautismo fue sufrimiento. Fue sufrimiento. Ajá. Dice en Filipenses 1:29, hermanos, dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que creas en Él, sino también que padezcáis por Él. Este bautismo público y el bautismo que nosotros también hacemos en algún momento cuando conocemos a Jesús es una actitud visible
¿verdad? De una fidelidad y un convencimiento interno, ¿verdad? Algo que ocurre en el interior me convence totalmente y doy ese paso de fe para que públicamente yo diga, soy seguidor de Cristo, ya no soy esa vieja persona, ahora quiero ser una nueva persona, quiero vivir la nueva vida, ¿verdad? Que Jesús me ofrece. Y esa nueva vida, esa nueva oportunidad, no es una vida, hermanos, que carece de pruebas, que carece de dificultades. Si Cristo mismo, al ser bautizado y al públicamente haber sido sumergido, después de ahí comenzó su persecución porque lo comenzaron a perseguir los fariseos, los escribas, a causa, ¿verdad?, de que predicaba el evangelio. Asimismo, cualquier cristiano que ha decidido creer, que ha sido bautizado, ¿verdad?, en esta nueva vida, a veces nos tocan estas dificultades a causa de predicar el evangelio. Y entonces vemos que Juan y Jacobo responden, sí podemos, responden a esto. Y aunque no lo comprendían muy bien en ese momento, porque precisamente Jesús por eso tenía que morir y por eso tenía que resucitar, para que ellos pudieran entender, para que les cayera el 20. En este momento en que está sucediendo esto que narra la escritura, todavía no estaba completo su aprendizaje, ¿verdad? Por eso es que aún batallaban en su torpeza humana, erraban, ¿verdad? Como esta situación donde exigían una posición privilegiada en el reino. Pero después, hermanos, cuando ya Cristo muere y resucita, después sí lo entendieron y lo vivieron y lo hicieron. Jacobo, hermanos, fue el primero en morir a causa del evangelio. Judas murió primero, pero no por causa del evangelio, fue por su culpa, ¿verdad? Por su remordimiento, él se quitó la vida, pero Jacobo a causa del evangelio fue el primero de los 12 en morir. Y Juan, su hermano, fue el último. Él murió ya de muy anciano y eso no quiere decir que no sufrió a causa del evangelio, él sufrió de otra forma, él vio morir a todos sus compañeros en la fe, ¿verdad? Con los que había caminado juntamente con Cristo. Pero sufrieron de todas formas, ¿verdad? ¿Por qué? A causa de Cristo. Y entonces continúa Jesús, el versículo 23, y dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, Jesús les dijo, sí van a padecer. Sí es cierto que van a beber de ese mismo vaso y también van a padecer a causa, ¿verdad?, de mí. Pero, dice Jesús, pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, dice, no me corresponde a mí darlo, ¿verdad? Sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, Cristo no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado, ¿verdad? Su Padre. Y entonces Jesús habla correctamente, ¿verdad?, del rango en su reino. Dice, a mí no me corresponde. No es mío, no es mi decisión. Imaginemos entonces, hermanos, qué lugar tan bajo, ¿verdad?, tuvo que tomar Jesús por nosotros. No le correspondía a él. Él dijo, eso es de mi Padre, ¿verdad?, que está por encima de mí. Entonces, al hacer esta colocación de dónde estaba su autoridad con respecto a la autoridad del Padre, esto nos enseña y nos da una reprendida de cómo a veces actuamos a través de nuestro egoísmo, ¿verdad? O sea, si Jesús mismo se hizo más pequeño, ¿verdad? Si su misma autoridad, siendo el Hijo de Dios, él dijo, yo no me tomo un papel que no me corresponde. O sea, el que está arriba de mí, él es el que decide, ¿verdad? Eso, el sentarse a mi izquierda o a mi derecha. Y vemos que Jesús sí subió al cielo y sí está, ¿verdad?, a la derecha del Padre, porque al Padre así le plació. Se complació en la persona de Jesús. Entonces Jesús deja en manos de su Padre las recompensas. Jesús dijo que había que tomar una cruz. Todo aquel que quisiera seguirlo, así como él mismo lo haría. Jesús dijo que debía poner la otra mejilla a todo aquel que quisiera seguirlo, así como Jesús
él mismo lo hizo. Jesús dijo que aquel que quisiera ser grande en el reino de su Padre, ¿verdad?, se tenía que hacer el más pequeño, así como él lo hizo. Jesús dijo que seríamos perseguidos a causa de la verdad del reino, así como él fue perseguido. Jesús nunca dijo lo contrario, hermanos. Él no hizo tampoco lo contrario, ni evadió las consecuencias de ser obediente. Porque el ser perseguido y estar sometido a este sufrimiento también fue una consecuencia de que él obedeció a su Padre en obediencia hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz. Entonces hay un costo implícito en ser seguidores de Cristo en medio de este mundo que está entenebrecido. Cristo bebió la copa de ira que era para nosotros, ¿verdad? Y Él lo pagó. Y Él lo pagó para que nosotros tuviéramos la oportunidad también de alcanzar la vida. Y si nosotros nos enfocamos en Jesús, en seguirlo, pues entonces lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Pero caminar en este mundo siguiendo el mismo camino que Él tomó, pues el camino que Él tomó fue de sufrimiento. Entonces tenemos que pasar y transitar por ese mismo camino, hermanos, y no hay atajos. No hay atajos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que estar dispuestos a caminar por ahí. ¿Y qué nos garantiza Cristo? ¿Qué sí también nos garantizó el Señor? Que Él estaría con nosotros. Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el final. Y entonces dice el versículo 24, cuando los 10, que no eran Juan y Jacobo, sino el resto, oyeron esta petición y lo que Jesús contesta, se enojaron contra Juan y Jacobo. Y entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero en ustedes, entre ustedes, no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, primero va a ser su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la búsqueda del poder de Juan y Jacobo, ¿verdad?, fue un factor de división. Esta actitud causó una división entre los discípulos. Entonces, al oír los otros estas solicitudes que hicieron Juan y Jacobo, se enojaron, ¿verdad? Y el enojo, hermanos, fue un enojo que produce envidia, ¿verdad? Que produce, pues, disensión, separación. Las consecuencias de esto, pues, fueron claras, ¿verdad? La lucha por el poder los enemistó, los dividió entre ellos, ¿verdad? Entonces, esta situación, este anhelo por el poder, ¿verdad?, por la reputación, sigue siendo un origen de división hasta hoy en día, hermanos. Hoy en día también el reconocimiento, el querer la fama, el yo, eso sigue causando división entre el pueblo de Dios hoy en día. Y permitir que ese gusanito, ese afán de poder se meta en nuestro corazón, ¿verdad? Y se meta dentro del seno de la iglesia, de la congregación, esto abre puertas a la división, a la separación, al enojo, al distanciamiento, y no solo, hermano, con los hermanos, con nuestro prójimo, sino cualquier separación, distanciamiento, enojo contra nuestro hermano es lo mismo contra Dios, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Jesús describe cuál sí es el modelo, cuál es el modelo del mundo, cómo es el mundo, cómo se mueve el mundo, pero Él lo contrasta a través de su propio ejemplo. Y Él dice, así es el mundo, así lo hace el mundo, pero yo no te he enseñado eso. Y Jesús nos enseña, ¿verdad?, con su propia vida, cómo se debe de vivir. Y entonces el modelo del mundo no es un criterio para seguir, ¿verdad? No es un modelo a seguir dentro de la comunidad de la fe. No debe de ser el mundo nuestro criterio a seguir. Ante Dios, la grandeza humana se da a través del servicio, ¿verdad? Así es como
pues se da esta misión, esta perspectiva del reino que Jesús nos vino a enseñar. La grandeza se obtiene a través del servicio. Entonces, el servicio no es una acción que encubra el corazón, sino que a través, ¿verdad?, de conocer a Jesús, de seguir a Jesús, el corazón manifiesta lo que hay dentro, con ese cambio que Jesús hace, lo manifiesta con trabajo, con entrega, con atención. La palabra de Jesús se dirige entonces a la raíz de nuestra forma de ser y de servir en medio de este mundo. Y vemos que frente a la búsqueda, pues, del poder dentro de las relaciones humanas, hablando políticamente en la sociedad, pero también entre el núcleo religioso, las iglesias, Jesús nos enseña el criterio del servicio como una forma, ¿verdad?, de pensamiento, de espíritu y a través de la formación del carácter de un ciudadano de este reino. Jesús es el modelo de esta vida de servicio. Él vino a servir y a dar su vida, ¿verdad? Y entonces, esto, hermanos, él dice que Jesús mismo no se enseñorea. Jesús, siendo el Hijo de Dios, él no vino a enseñorearse de los hombres, sino que él sufrió como un siervo por todos los hombres, ¿verdad? Y entonces este modelo debe de ser nuestro modelo del servicio como cristianos, como hijos de Dios. La vida y el ministerio que deben, ¿verdad?, de manifestarse dentro de la iglesia, deben de fundamentarse en una mentalidad de entrega y amor. El servicio como entrega de amor es el modelo de un ciudadano del reino. El servicio como entrega de amor. Más que una tarea que se realiza, es dar la vida por otros, es sembrar tu vida por otros. Y recordemos que cuando nosotros hacemos eso, nos sembramos como una semilla en la vida de otros, toda semilla muere y tiene un fruto. Y un fruto bueno, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto de sembrar tu vida? Pues más vida. Cuando nosotros nos sembramos en la vida de otras personas, eso germina y tiene como fruto vida, algo bueno, una bendición, ¿verdad? Entonces, en su palabra, también el Señor nos llama que debemos transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de valorar, de actuar, a fin de que nosotros podamos vivir como sus discípulos. Y de esa forma, en los hijos de Dios se debe de conjugar una sola mente, una sola mentalidad, un solo espíritu y un carácter, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, nuestro principal ministerio es el servicio. Ese es nuestro principal ministerio, el servir. Entonces, Jesús manifestó esto, ¿verdad? Este ministerio que él llevó, su ministerio fue servicio. Él se entregó, él fue una ofrenda para que muchos hombres fueran y sigan siendo rescatados del poder del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y su ofrenda de vida fue el precio, el alto precio en rescate por la liberación de toda la humanidad. Asimismo, la entrega entonces de esos hombres que lo siguieron, ¿verdad? También se sembraron en la vida de otros. Entonces, el servicio, hermanos, cristiano es entrega de amor y el amor siempre va a germinar y va a dar como fruto la vida. Y este es el estilo de vida que debe de influir en todas nuestras relaciones como hijos de Dios, ¿verdad? El sembrar nuestra vida en la vida de otros. Y esto tiene como resultado más vida, ¿verdad? Y bueno, hermanos, en este momento cedo la palabra a mi hermano Jorge. Buenas tardes y gracias por su atención. Es
una gran responsabilidad continuar con el estudio después de esos conceptos expresados por la sierva Yazaret al respecto del servicio. A mí me ha tocado, pues, terminar con el capítulo 20 y lo vamos antes de leer esta porción que es Mateo 20 del 29 al 34. Bueno, vamos a leerla, no importa que la leamos 2 veces, eso es necesario. Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos, hay un pasaje que tiene cierto paralelismo en Lucas 13:31. Y nos ubica en el contexto que se vivía en ese momento y las motivaciones de Jesús para hacer lo que hacía. Aquel mismo día, en Lucas 13:31 al 35, dice así, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Estaban poniéndole temor al Hijo de Dios, temor. Querían manejarlo a través del temor. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una profecía que expresó Jesús en algún momento. Él estaba de viaje y como lo leímos, salió de Jericó rumbo a Jerusalén. Jericó era una población que tenía 2 propósitos. Un propósito es que era la Jericó judía, la de los pobres, y el otro propósito era el palacio de descanso, el palacio de verano de Herodes, a la orilla del Mar Muerto. Jesús venía del Mar de Galilea, ya lo hemos seguido, y llegó a Jericó,
Y ya para entonces dice que le seguía una gran multitud, una gran multitud. Este milagro que acabamos de leer de los ciegos es uno de los milagros que está confirmado por 3 de los evangelios. Y uno de ellos pues habla incluso del nombre de uno de ellos llamado Bartimeo, el ciego. Ahora bien, podemos discernir y podemos observar ya en el contexto de la palabra profética que dijo Jesús en Lucas, ¿se acuerdan? Lucas 13:31 que lo leímos, que dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén porque un profeta no muere fuera de Jerusalén. Y yo hasta ahora trabajo y sano y hago liberaciones. Y esto nos habla de que él, aunque ya iba a encontrarse con su destino de sacrificio, como lo expresó muy bien Yazaret en Jerusalén, no dejaba de trabajar. No dejaba de trabajar y seguía haciendo su ministerio de sanidades y de liberaciones. Y volvemos a repasar el pasaje. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Pues sí, la gran multitud pues tiene muchas razones. Curiosidad, ver las cosas que Jesús hacía, el carisma que él tenía, porque podíamos decir pues eran sus seguidores fieles, pero sabemos que en cuanto llegó a Jerusalén se disolvió la gran multitud y empezó Jesús a quedarse solo en su ministerio de ser bautizado en el sufrimiento. Sin embargo, aquí pues todavía estaba la gran multitud. La gran multitud no es garantía de, no confirma ninguna verdad. La gran multitud que sigue a Jesús y que lo sigue haciendo tiene que ser escudriñada en su corazón. Pero bueno, aquí nos enfocamos a los ciegos. Eran 2, según el relato de Mateo, y estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, seguramente conocían ya de Jesús, todos conocían de Jesús para esos tiempos, clamaron a gritos diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús un tiempo no les había permitido que le llamaran Hijo de David, no les permitía ese título mesiánico, pero en la medida que él se acercaba pues al final de su ministerio hacia las multitudes y hacia la gente, pues ya les permitió que le llamaran así y reconoció en ellos la sinceridad de llamarle de esa manera. Ellos creían en él, no nada más como el sanador, sino como el Mesías, como el Mesías. Y aunque la gente les reprendió para que callasen, ellos seguían clamando, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué interesante es cuando vemos cómo el corazón de Dios es movido a misericordia. Él está, la agenda de Dios se mueve en función de las necesidades de su pueblo. Y pues él tenía necesidad de llegar a Jerusalén, pero se detuvo y les dijo, Señor, ¿qué queréis que os haga? Y le dijeron, pues que sean abiertos nuestros ojos. Aquí podemos entrar también en una interpretación espiritual. Necesitamos los ojos espirituales abiertos
abiertos hacia las maravillas, hacia conocer verdaderamente al Hijo de Dios, hacia dar fe y constancia de la bondad de nuestro Padre, hacia el hecho de que Él hace las cosas por nosotros. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Aquí, pues ellos querían que fueran abiertos porque no habían visto nunca en su vida habían visto, eran lo más probable ciegos de nacimiento. Había muchos de este tipo en aquella época. Y algo más que decían que tocó el corazón de Dios: ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. No puede uno pedirle algo a Dios en base a los méritos. No tenemos ningún mérito. Pedimos en base a la misericordia de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro, muy claramente establecido. La misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Bajo esa base, Jesús se detuvo y los mandó llamar y les preguntó algo muy preciso. Parecía obvio, pero Dios siempre pregunta: ¿qué queréis que os haga? A veces queremos la misericordia de Dios, pero no sabemos para qué. No tenemos claro cuál es nuestra necesidad. Queremos que Dios nos ministre, pero no tenemos claro. Jesús los explora en esa área. ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué queréis? Y ellos sí lo tenían claro. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas. Abre nuestros ojos para ver tu poder, tu sabiduría, Señor. Abre nuestros ojos para poderla percibir. Abre nuestros ojos para que podamos ver cómo tú amas a la humanidad necesitada. Y aquí viene la manera como termina esta escena por parte de Mateo. Dice: entonces Jesús, compadecido. Compadecido quiere decir que tocó el corazón de Jesús esta petición. Tocó su corazón. Entonces él tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y a veces nos quedamos allí y no leemos la parte final, pero la parte final es la más importante. Dice: y le siguieron. Le siguieron. Analizar los motivos por los cuales queremos que Jesús toque nuestra vida es muy importante. Y podemos en este ejemplo entender que los motivos eran importantes y Jesús lo sabía. Por eso se detuvo y por eso, ante tal multitud, escogió a estos dos para expresar y hacer su misericordia. Ellos iban a seguir a Jesús hasta el final. Ya de allí a la entrada de Jerusalén ya faltaba poco. Era el camino final, la parte final. Y esos dos ciegos iban a ir con él. Esos dos ciegos que ya veían. Jesús hace las cosas siempre con un propósito. Y si tú tienes un propósito, díselo a Jesús, exprésaselo a Jesús y Él hará según su voluntad. Pero Él, compadecido, lo hará. Como dice aquí, nunca olvides que Jesús es lleno de compasión. Nunca olvidemos el versículo 34. Jesús, compadecido, tocó los ojos. Ante un toque de Jesús, todo puede suceder. Ante un toque de Jesús, todo
el universo se mueve. Podemos sacar algunas conclusiones. Miren, los milagros de Jesús, pues prácticamente terminan con este milagro, y ya después de este milagro solo hay el milagro que especialmente Yazaret lo leyó, de que Jesús sanó en la oreja del siervo del sumo sacerdote que Pedro le había desprendido con su espada. Este milagro de los ciegos y el milagro de la oreja de Malco, que se llamaba, son los dos últimos milagros que registran los evangelios sobre sanidades de Jesús. Son los últimos. Y miren, los milagros de Jesús, podríamos hacer un resumen, fueron hechos no para provocar asombro, sino para confirmar un mensaje. A veces queremos asombrar con los milagros y estamos esperando que sucedan para que las personas se asombren. No es lo correcto. Los milagros son dados para confirmar el mensaje. Sus milagros, los milagros de Jesús, están íntimamente relacionados con su carácter. Él no hizo milagros y los podía haber hecho de que el sol se detuviera, de que la luna girara al revés, de milagros portentosos solo por mostrar su poder. No, los milagros de Jesús tienen que ver con su carácter. Y su carácter es misericordia y amor. Misericordia y amor. Ni exhibicionismo, ni engaños, ni egolatría, solamente misericordia y amor. Nunca lo olvides. Si los milagros que tú ves ante tus ojos no están movidos por estos motivos, pues duda de que vengan de Jesús. Jesús se mueve en la misericordia y en el amor, no en hacer exhibicionismos o engaños o egolatría. Los milagros de Jesús están confirmados en el capítulo 2, versículo 22 de Hechos. Vamos allí, es importante saberlo. Y es el discurso de Pedro, Hechos 2, 22. El discurso de Pedro a los israelitas empieza de esta manera. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Hechos 2:22 es una confirmación de otra fuente, del escritor de los discursos de Pedro, que es Lucas, el escritor de Hechos, es el médico. Lucas escribió el libro de los Hechos. Entonces transmitió el mensaje de Pedro muy fielmente, y Pedro enfatizaba que Jesús hizo milagros, maravillas, prodigios y señales por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muchos de los ciudadanos de Jerusalén habían sido testigos de los milagros. Es el último milagro, ya lo dijimos, la restauración de la oreja de Malco. Y por supuesto que el propósito, además de expresar su misericordia, era que los ciegos pudieran seguirle. Lo que más aprecia el Señor es un par de discípulos amorosos, convencidos y, sobre todas las cosas, agradecidos. Agradecidos. ¿Cuántas veces Jesús sanó
y sanó a muchos, y no hubo señales de gratitud. Algunos sí regresaron a darle las gracias, pero estos ciegos estoy seguro que alentaron al Señor en los momentos difíciles que él tuvo que pasar ahí en Jerusalén, en el camino del Calvario o en el Calvario mismo, qué sé yo. Siempre ver unos rostros conocidos que te animan, que te alientan en medio de tus sufrimientos es algo positivo, y estoy seguro que estos ciegos cumplieron esa función. Todo esto estaba muy cerca de Jerusalén. De Jericó a Jerusalén hay poca distancia. Y pues ya era el cierre, ya era el final del camino. Pues que nos queda estar agradecidos. Terminamos pues el capítulo 20 de Mateo y el capítulo 21, solo para anticipar, pues me muestra la entrada triunfal en Jerusalén. Y siendo Mateo, pues un judío, pues hace una presentación muy hermosa de la entrada a Jerusalén. No la vamos a ver ahorita, solamente digo que pues ya no en abril, sino en mayo, porque el próximo viernes de abril es oración, y pues ya nos tocará en mayo 5 iniciar con la entrada triunfal en Jerusalén. Démosle gracias al Señor. Y yo en especial le doy gracias pues porque me permitió controlar esta catarro y malestar, y siento que su mano poderosa por misericordia está sanando mi vida, al igual que sanó la de Yazaret, que también estaba enfermita. Y de cuántos más que ahora mismo están enfermos de vías respiratorias. Ten misericordia de nosotros. Pon tu mano sobre nosotros como lo estudiamos. Señor Jesucristo, Cristo de la gloria. Y sánanos por los medios que tú tienes y según tu voluntad perfecta, para la gloria de tu nombre y para tu alabanza, para glorificar el nombre de tu Padre. Sánanos, si es tu voluntad, y si pues danos el camino de la sanidad. Si hemos de tomar medicamentos, pues danos la provisión y la dirección. Todo lo ponemos en tus manos. Tú haces los milagros como tú quieres. Aquí vemos que tú físicamente tocaste a los ciegos, los tocaste. Y podemos reconstruir en nuestro corazón esa escena en la cual tú te acercas a los ciegos y pones tu mano sobre sus ojos. Esos ojos que no tenían vida, que no tenían luz, a partir de que tu mano los tocó, tuvieron luz, tuvieron vida. Un milagro creativo extraordinario, maravilloso. No para glorificarte tú, Señor, aunque tú eres glorificado y el Padre, pero por compasión, por compasión. Hemos aprendido, Señor, muchas cosas y te agradecemos por ello. Somos humildes, necesitamos que nos sigas enseñando para tener una base y luego poder enseñar a otros, porque no somos más que siervos. No queremos ser más que otra cosa más que siervos de nuestro Señor y siervos de todos aquellos que tienen necesidad y que están a nuestro alcance, alcanzarlos, tocarlos, bendecirlos con la palabra, con las oraciones, con el toque del Altísimo. Pues estamos para servir y estamos para servirlos. Te damos gracias por ello. Esta noche es especial.
brilla tu luz en medio de nosotros. Gracias, Cristo, gracias, Padre Santo y Espíritu Santo, que trae la enseñanza a nuestro corazón. Amén. Pues nos despedimos. Gracias, hermanos. Hasta pronto, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, hermanos, luego. bendiciones, Jazz, bendiciones, pastor. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Merecemos relajarnos. Gracias. ¿Ustedes?